vamos a retomar de vuelta con nuestro curso de espiritualidad para Legatus y para Galilea. Aprovecho para mandarles un saludo muy grande a todos ustedes. Esperemos que todas las cosas que hayamos experimentado y vivido en el 2020 nos haya ayudado también a nosotros para poder vivir en espíritu de fe este tiempo, este mes de enero. Bueno, quería comenzar para entrar en el tema de hoy y para introducir a nuestro expositor con una oración de John Henry Newman que es bien conocida, pero que nos ayuda mucho para entender el tema de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma de espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de mí y mora en mí, de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que me miren y ya no vean a mí, sino solamente a ti, oh Señor. Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú, a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará toda de ti. No de mí serás tú quien ilumine a los demás a través de mí. Permíteme pues alabarte de la manera que más te gusta, brillando para quienes me rodean. Haz que te predique sin predicar, no con palabras sino con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que tiene mi corazón. Señor, queremos irradiar tu presencia, irradiar tu luz, no tanto con palabras, sino con nuestro ejemplo, con nuestra influencia, con el amor que te tenemos a ti. Ayúdanos a comenzar este ciclo del 2021 en tu presencia, llenos de ti. Enciende los motores del alma para poder aprender tu palabra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como bien les decía al principio, retomamos este ciclo de espiritualidad. Habíamos visto la Biblia antes de este ciclo. Y este ciclo es muy importante porque justamente nos habla de cómo desarrollar la vida en el espíritu. Así como tenemos una vida en el cuerpo, una vida biológica, una vida, podemos decir, hasta psíquica, podemos decir, psicológica, hay una vida más profunda que es la vida de Dios en mí, la vida en el espíritu. Y esto es lo que estamos desarrollando a través de todas estas charlas. Ver y entender cómo funciona, ver cómo desarrollarla, ver cómo puedo colaborar yo en esta vida en el espíritu que el Señor me regala por la fe. Por eso les hago una especie de recorrido para no desconectarnos de lo que vimos en el 2020. En primer lugar vimos hacia dónde vamos, cuál es nuestro norte, cuál es el fin de nuestra vida espiritual. Y el Padre Iván nos había hablado de la vida en Cristo, de la nueva situación que viven los cristianos del proyecto que tiene Dios Padre en Cristo para nosotros, de vivir unidos a Él en todo lo que hagamos, en la circunstancia y en el lugar a donde el Señor nos haya puesto, pero completamente inmersos en Él. Ese es el fin. Después fuimos viendo algunos medios para alcanzar ese fin. ¿Cómo podemos hacer para crecer en esa vida en Cristo? Y empezamos a ver algunos medios sobrenaturales que nos ayudan en esta tarea. En primer lugar, el ofrecimiento de obras.
el diácono Joseph nos habló de cómo ofrecer nuestras obras por Cristo, con Cristo y con Cristo. Nos enseñó cómo unirnos en concreto en las distintas áreas de nuestra vida, cómo vivir en Cristo todas esas cosas. En segundo lugar, nos habló el Padre Sebastián de la oración, del vivir en presencia de Dios, de tener ese diálogo con Dios. Ese también fue un punto importante, porque es como ese cable por el cual la vida divina entra en mí, a través de la oración, de ese trato de amistad con Dios. El diácono, el Padre Juan María, nos habló de la palabra, como otro de los medios sobrenaturales que nos deja el Señor. La palabra que nos guía, la palabra que nos enseña qué es lo que quiere Dios de mí, nos muestra su voluntad sobre nuestra vida, sobre la familia, sobre la sociedad, sobre la iglesia. Es podemos decir, una guía de ruta, la palabra de Dios. Y por último, el Padre Guillermo Striebeck nos habló sobre la Santa Misa, donde se renueva el memorial de la Pasión de Cristo, donde todas las gracias de la Pasión del Señor nosotros las podemos recibir cada vez que participamos en la misa, y cómo vivirla bien, cómo a través de la misa y de la comunión o de la participación en la Eucaristía podemos realmente ser renovados y transformados. Hoy nos toca hablar más de un medio. Hablamos de todos los medios que Dios nos regala a nosotros, pero este es un medio, podemos decir, que depende más de nosotros. Es nuestra parte, podemos decir. Es nuestra activa parte en el proceso de transformación de nuestra vida. Uno podría decir, ¿por qué hay personas más transformadas en Cristo y por qué algunas no tanto? Bueno, es un misterio, obvio, ¿no? Algunas conocen menos, algunas han tenido menos oportunidades, pero en general podemos decir que hay en algunas que se encuentra más colaboración de su parte y en otras menos. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que la gracia supone la naturaleza. ¿Qué quiere decir? La gracia, o sea, la vida divina, o la presencia de Dios, supone, o podemos decir, depende de la naturaleza, la humanidad nuestra, no la naturaleza como plantas, sino nuestra propia naturaleza humana, nuestra humanidad. O sea, esa vida divina depende de la buena disposición o mala disposición que tenga mi humanidad, por mi libertad, por mi recibir o no esa gracia divina. Y somos más capaces de recibir esa vida divina cuando está mejor dispuesta nuestra naturaleza a hacer el bien. Nos hemos decidido hacer el bien y ponemos medios para poder hacer el mayor bien posible. Y esas disposiciones a hacer bien se llaman virtudes. Cuanto más virtudes uno tiene como cristiano, más capaz de recibir esa vida divina. Por eso la gracia supone la naturaleza, quiere decir que la vida divina depende de cuán virtuosa o no es la vida del cristiano. Poder recibir más o menos. Dice San Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5: por esta misma razón, pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud. Miren lo que dice San Pedro, excelente, ¿no? Dice, pongan todo el empeño, toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, es unir la fe, que por supuesto hay que conocerla, la cultivamos a través de la misa, de la palabra, de la oración, unir la fe a la virtud, ¿no? ¿Qué quiere decir? A obrar bien, a tener muchas virtudes, Y esto es lo que nos dice San Pedro, unir la fe a la virtud. Y la fe necesita de las virtudes, y para tener las virtudes exige esfuerzo. Y por eso hay una parte nuestra que tenemos que poner, hay un esfuerzo por tratar de ser cada vez más virtuoso. Hoy el Padre Matías Pérez Costanzó, nuestro expositor, que nos va a expresar un poco el tema, nos
nos va a contar un poco sobre qué significa en la vida del cristiano las virtudes, nos va a exponer ese aspecto, que es el aspecto más visible, es lo que ven las personas también, es el aspecto donde uno se da cuenta si es un buen cristiano o no, como si es virtuoso, si obra bien, si habla bien, si se ocupa de los demás o no, virtud. Nosotros lo decimos en la Sociedad San Juan con estos términos: expresar lo divino en lo humano, es decir, expresar toda la vida y la unión con Cristo que tenemos a través de mi humanidad, a través de mi vida virtuosa. Así que bueno, les propongo ver con atención este tema tan interesante. Nos arranca al principio del año y es bueno porque ya nos va disponiendo y nos va preparando a aquellas virtudes que tenemos que trabajar en este año, que el Señor nos está pidiendo un poco más de fuerza para entrar. Y antes de escuchar al final del video del Padre Matías, yo les voy a proponer 2 preguntas que después las pueden anotar, que también van a aparecer en pantalla, para que puedan compartir en círculos. Se dividen en círculos, después escuchar la parte del Padre Matías, se dividen en círculos y comparten estas 2 preguntas. Primero, compartir algún aspecto de la charla que veo más aplicable a mi vida hoy. De todo lo que escuché, a una parte que yo realmente veo que puedo aplicarla más en mi vida. Y en segundo lugar, ¿qué virtudes fueron necesarias cultivar para mí en el 2020, en 2020? Este 2020 que fue tan, podemos decir, desafiante, me tuvo que ayudar de algún modo a cultivar algunas virtudes que eran muy necesarias para poder vivir cristianamente este año. Muy bien, sin más, espero que disfruten el video y que puedan tener